Muy buenas noches, mi nombre es Viviana Rodríguez, estudiante de capacitación Destino Virtual del libro 1, Pastoreados por su amor. El día de hoy voy a presentar mi trabajo final que corresponde a la clase número 7, la cual es la Biblia. Entonces, los invito a que me acompañen en esta exposición. Entonces, la Biblia, vamos a hablar de unos aspectos que para mí me parecen importantes. Entonces, es la Biblia, historia de la Biblia, composición de la Biblia, algunas imágenes que realicé, un mapa donde se compara pues la versión del Antiguo Testamento, quién es el autor de la Biblia, el Nuevo Testamento versus el Antiguo Testamento, una pequeña línea del tiempo y los agradecimientos. Pero para comenzar, quiero invitarlos a ver el siguiente video. Nunca leemos los manuales. Recuerdo mi primer teléfono móvil, una creación increíble. Apenas lo tuve en mis manos, lo comencé a usar. Probando por ensayo y error, o mirando cómo otros lo usaban, logré descubrir algunas de sus funciones. Un día la batería dejó de funcionar. Estaba incomunicado. Comencé a buscar la respuesta de por qué ya no funcionaba. Más tarde descubrí que se debía al uso inadecuado que le estaba dando. No había considerado el manual, siendo que, ¿quién conoce mejor la creación que el creador mismo? Ahora piensa en ti. Eres una creación increíble, pero ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? Probando por ensayo y error, buscamos lo que nos parece mejor. O miramos cómo otros viven día a día, los imitamos, y así queremos darle un sentido a nuestras vidas. Pero, ¿alguna vez has llegado al punto de que nada parece tener sentido? Se siente como si algo se hubiese estropeado en nuestras vidas. Y es que hemos ignorado el manual de la vida. Hemos dejado a Dios en último lugar en vez de amarlo sobre todas las cosas. Hemos hecho todo al revés, todo lo malo y todo lo que nos destruye. Porque, ¿cómo podemos saber lo que es malo si no tenemos claro lo que es bueno? Hay un libro que nos habla de un hombre llamado Jesús, quien nos mostró lo bueno y lo malo. Él es el Hijo de Dios quien murió en la cruz cargando en su espalda todas las cosas que has hecho y que destruyen tu vida. Él nos advirtió que la consecuencia de rechazar sus mandamientos será una eternidad apartados de nuestro Creador, apartados de su amor, atados al sufrimiento eterno. Él te ama y quiere que confíes en Él con todo su corazón. Dejes atrás tu antigua vida y sigas sus pasos. Cristo quiere restablecer la comunicación contigo. Él quiere tener una relación contigo. No esperes otro día. Bueno, como veíamos en el video, pues, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra inspirada por Dios, dada a los hombres a través del Espíritu Santo, quien le da la inspiración a diferentes autores. Fue escrita durante un periodo de tiempo prolongado, pero tiene una concordancia entre sí. En 2 de Pedro 1, 20, 21, vemos que nos habla lo siguiente, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. También en el video podemos ver que es ese manual de instrucciones que Dios nos dejó de cómo debemos seguir nuestra vida y cómo podemos recibir el mayor fruto de lo que allí está escrito, si la aplicamos. Entonces, por eso debemos estudiarla. La Biblia es un libro compuesto por otros libros. Estos fueron escritos por distintos autores en distintas épocas, diferentes tiempos, pero todos hablan de lo mismo, ¿sí?
Comienza presentando al creador del universo, al creador de todo lo que existe, y cómo él se toma el tiempo para crear su obra maestra, que es la humanidad. Cómo esta humanidad se desvía del camino y se aleja de su propósito, alejándose por ende de su creador. Pero también nos muestra cómo este creador está dispuesto a dar todo, aún a su propio hijo, para recuperar lo que es suyo. Y finaliza hablándonos de cómo va a ser ese final de los tiempos, de cómo vamos a regresar a tener esa vida que Él diseñó inicialmente para nosotros, pero que por culpa de nuestra desobediencia nos alejamos. Y es el regreso triunfal del Creador con su Hijo y cómo llega a tomar posesión de todo lo que le pertenece. La Biblia está compuesta por 66 libros, ¿sí?, que se dividen en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, divididos de la siguiente manera: Pentateuco, libros históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores. El Nuevo Testamento consta de 27 libros y está compuesto por los Evangelios, un libro histórico, que en este caso es el de Hechos, las cartas enviadas por el apóstol Pablo, cartas generales, que son las que fueron escritas por los apóstoles discípulos de Jesús, y un libro profético, que en este caso es el libro de Apocalipsis. Y entre toda la Biblia, si la leemos, tiene una concordancia. Vamos a hacer un pequeño recorrido bíblico. Entonces, acá encontramos lo primero, que es la creación, la historia de Caín y Abel, de cómo fue la ofrenda. También vemos la historia del arca, de Moisés, el profeta Elías. Nos saltamos ya al Nuevo Testamento, acá con Jesús predicándole al pueblo y debatiendo con los fariseos, cuando Jesús fue crucificado en la cruz, y la mayor victoria que tenemos es la resurrección de Cristo, porque Él no está muerto, Él está vivo. Algo que pues, me cabe resaltar y que para mí es muy importante es que la mayor carta de amor que existe en el mundo es la Biblia. Pues a través de cada palabra encontramos la historia romántica donde el escritor cautiva a su amada. ¿Y quién es esa amada sino su iglesia, su esposa? Y pues como con cada historia, cada acto que está aquí representado, nos expresa ese gran amor que siente hacia nosotros. Entonces acá vemos unos mapas que quise proyectar. Acá nos habla de los viajes de Pablo, porque Pablo viajaba llevando la palabra a diferentes iglesias, fundó diferentes iglesias. Entonces encontramos la iglesia de Corinto, de Éfeso, de Romanos, de Salónica. Hizo muchos viajes llevando el evangelio, cuando él primero fue un perseguidor de Jesús, pero a través de su encuentro pudo transformar la naturaleza. Y cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios y lo conocemos a través de su palabra, nuestra naturaleza también es transformada. Acá vemos cómo era el Medio Oriente antiguo en la época del Antiguo Testamento. Algo que me parece también muy importante y que cabe resaltar es que en la Biblia Jesús nos dejó un mandato, es que vayamos y hagamos discípulos. ¿Cómo podemos hacerlo? Predicando su palabra. ¿Quién es el autor de la Biblia? Pues nada más y nada menos que Dios. Dios mismo es el autor de la Biblia. Inspiró a hombres fieles por medio de su Espíritu Santo. Entre algunos de los escritores tenemos a Moisés, David, Salomón, Isaías, Nehemías, Pablo, Mateo, Juan, Pedro, Marcos, por mencionar algunos. Aunque la inspiración viene del Espíritu Santo, cada escritor dejó plasmada su esencia en ella, no cambiando el mensaje, pero sí dándolo desde puntos de vista diferentes. Por ejemplo, si leemos el libro de Daniel, en Daniel encontramos cómo fue el proceso de la cautividad del pueblo de Israel cuando fue llevado a Babilonia. Pero si leemos Esdras o Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, también nos narran estas historias desde otra mirada y con otros detalles que tal vez no se narran en el libro de Daniel. Otro punto que refuerza lo que estamos hablando es de los evangelios, que son Mateo, Marcos, Juan. En ellos, si tú lees los evangelios, esos evangelios
vemos la vida de Jesús, pero vista desde el punto de vista del escritor. Entonces, cada una nos da una perspectiva diferente y una mirada diferente a lo que fue la vida de Jesús. Sí dicen lo mismo, pero hay en algunas que encontramos unos detalles que en otros no. Por ejemplo, en uno de los evangelios narra de cómo Pedro le cortó la oreja al centurión cuando fueron a capturar a Jesús. Pero en otro nos dice solamente que Jesús había sanado esta oreja. Eso es una prueba científica de que fueron testigos oculares y por eso también la Biblia nos sirve para comprobar la existencia de Dios, de Jesús, o sea, de que Él vino Él vino, vivió y hizo todas esas obras maravillosas, porque hay diferentes testigos oculares narrando la historia de lo que pasó. Bueno, vamos a ver un versus así interesante entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Como les decía, el Antiguo Testamento inicia con la creación de la humanidad y cómo ésta se aleja de Dios, también por su desobediencia. También habla del plan que Dios diseñó para rescatar la humanidad. Y de igual manera encontramos las leyes que Dios le dio a su pueblo para guiarlo y para que fueran guardados de muchas cosas. En el Antiguo Testamento finaliza con la promesa mesaica, la promesa de que iba a venir un Mesías a rescatar a la humanidad. ¿Sí? El Nuevo Testamento comienza con la narración de esta promesa, de esta realidad, que es la venida de Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento inicia con la creación, pues en el Nuevo Testamento inicia con la creación de una nueva historia, que es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo para redimir la humanidad. Y no es nada más ni nada menos que Jesús. Jesús, su Hijo unigénito, quien vino a dar la vida para salvar a la humanidad. En el Nuevo Testamento encontramos la vida y obra de Jesús y de los apóstoles, del ejemplo que Jesús les dio a ellos y cómo esto transformó la vida de cada uno. De ser unos pescadores, pasaron a ser unos profetas, unos apóstoles que hablaban y predicaban el evangelio y que gracias a ellos nosotros conocemos hoy la palabra de Dios. Pero también finaliza con una promesa y es la promesa del regreso triunfante del Mesías, de Jesús, ya hecho rey, que viene a tomar a la humanidad y a rescatarnos para vivir una vida eterna con él. Acá vemos cómo también un versus entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, uno de los personajes más importantes de la Biblia fue Moisés, quien vino y rescató al pueblo de Israel de la opresión que estaban viviendo en Egipto, porque Dios lo escogió para eso. Hizo señales, milagros y guió al pueblo a una tierra prometida. Pero en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús, quien es el Salvador de la humanidad y también va a venir a rescatarnos para darnos una mejor vida, una vida eterna, una vida donde ya no vamos a pasar más problemas ni nada, sino vamos a estar junto con Él en el paraíso. Y esto fue todo lo que quería decirles. Espero que les haya gustado mucho el tema y que hayamos aprendido algo nuevo. Ya para finalizar, pues me gustaría mostrarles un juego que es una ruleta. Esta ruleta es, yo les voy a dejar el link para que puedan ingresar en la descripción del video. Y nos va a hacer unas preguntas acerca de la Biblia. Es un juego muy interesante, los invito a que jueguen con nosotros. Lo único que tienen que hacer es ingresar, darle comenzar y darle girar. Allí les va a aparecer una pregunta. Por ejemplo, esta pregunta dice: en este libro se narra la historia del fin de los tiempos. ¿Cuál sería ese libro? Pues claro que sí, es Apocalipsis. Después de que la hayas contestado o la hayan contestado, le damos eliminar a la pregunta y volvemos a girar. ¿Okay? Igual, pues quiero agradecer a mis maestros de capacitación Destino Virtual. La verdad, para mí fue un privilegio hacer parte de este curso y aprender. Y espero que a ustedes también les haya gustado. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Hasta luego.